El millonario cambia para siempre el destino de madre soltera llorando bajo la lluvia con su hija. La lluvia azotaba sin piedad las calles desiertas. Las luces de los faroles apenas alcanzaban a iluminar charcos que creaban espejos oscuros, reflejando la soledad de una ciudad que parecía haberse detenido. Ahí estaba Renata, con una mirada que gritaba cansancio, pero que no cedía ni un milímetro. Sostenía fuerte a Lía, su hija de 5 años, que temblaba envuelta en una camiseta mojada y poco abrigo. Sus pequeñas manos buscaban refugio en el pecho de su mamá, mientras gotas frías les recorrían la piel. Habían sido desalojadas esa misma tarde, justo cuando una tormenta intensa tronaba en el cielo, obligándolas a enfrentarse a la noche sin ningún techo. Los cuerpos tiritaban, y el miedo se colaba por cada poro de Renata. La oscuridad parecía devorar todo a su paso, y el viento aullaba como un aviso cruel. Cada paso era un desafío, cada respiro una batalla contra el frío y la. Cerca, algunos susurros provenientes de ventanas cerradas increpaban su dolor. Otra más en la calle, murmuraba una voz sin rostro, reflejo del desprecio y la indiferencia. Renata no podía permitirse quebrarse, aunque el peso de la noche aplastara su pecho con un nudo imposible de soltar. De repente, un motor grave y suave cortó el silencio, y un vehículo alto y brillante se detuvo frente a ellas. La lluvia dibujaba líneas verticales en el parabrisas, mientras las luces elegantes iluminaban el rostro cargado de lágrimas de Renata. Él bajó la ventanilla lentamente, revelando una expresión inexplicablemente cálida. Diego, un hombre de apariencia intachable, ropa cara y mirada profunda. No parecía un salvador típico, sino alguien escondiendo secretos tras la capa de su impecable imagen. ¿Van a subir?, preguntó con voz firme pero amable. Renata se congeló. Algo en su pecho se tensó. ¿Podía confiar? Su instinto le gritaba furia y cuidado. Pero Lía estaba mojada, helada. La tormenta seguía rugiendo, brutal, incansable. Con manos temblorosas, Renata se acercó al asiento de atrás, aún sin bajar la guardia, mientras una mezcla amarga de alivio y miedo le robaba el aliento. Mientras el auto arrancaba y salían a la ruta, Renata miró por la ventana. La lluvia golpeteaba con furia el vidrio, distorsionando las luces de la ciudad como fantasmas. En su mente, la sombra de Marco se hacía más grande, esa presencia venenosa de su ex que podía romper cada intento de empezar de nuevo. ¿Quién era Diego realmente? ¿Un ángel disfrazado o una trampa envuelta en lujo? Su cuerpo estaba agotado, pero sus ojos seguían bien abiertos, buscando la verdad detrás de aquella ayuda inesperada. Y así, con la tormenta como coro salvaje y una niña dormida en brazos, Renata se preguntaba si esa noche marcaría el fin de su pesadilla, o el comienzo de algo aún más oscuro. ¡Hey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás aquí, déjame un poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a interactuar. El motor rugía mientras el auto avanzaba por la carretera mojada. Renata apretaba las manos alrededor de Lía, que ya dormía con la cabeza apoyada en su pecho, su pequeño cuerpo temblando, pero ahora en calma. Afuera, la tormenta seguía castigando sin pausa. El parabrisas se llenaba de gotas que parecían querer borrar el mundo entero. Diego manejaba con calma, sin decir palabra, como si conociera cada paso de la ruta y cada secreto del silencio que los envolvía. Renata sentía algo raro en el estómago, un nervio y una esperanza enredados, pero no se permitía soltarlos del todo. Después de todo, ¿quién le ofrecía ayuda así, sin pedir nada a cambio?
De repente, en la radio sonó una noticia que cortó el aire espeso. Algo de un accidente, un choque brutal en una avenida cercana. Renata apenas podía escuchar. Pero cuando Diego bajó el volumen y ¿Quieres que nos desvíe?, preguntó Diego con voz firme, sin mirarla. Renata asintió, sin tiempo para preguntar. El auto giró rápido y tomó rumbo a la zona del accidente. Afuera, las sirenas empezaron a aparecer, luces rojas y azules que cruzaban como relámpagos. Cuando llegaron, la escena era un caos, vidrios rotos, gritos de gente, cuerpos tirados. Diego bajó de un salto y abrió la puerta trasera para sacar una manta de viaje. Renata lo siguió, apretando a Lía contra su pecho con fuerza. Pero entonces pasó algo tan inesperado que le rompió todo en pedazos. Un hombre, vestido con uniforme de policía, se acercó corriendo hacia ellos. Al verlo, Diego se tensó, como si el aire se hubiera vuelto plomo. De pronto, el policía informó con voz dura: «Diego Mendoza, usted tiene una orden de arresto por abandono de menores y fraude». La frase cayó como una bomba en la noche. Renata sintió que el corazón le explotaba, el frío le subió por la espina dorsal. Diego se quedó paralizado, los ojos fijos en ella, en Lía, en nada y todo a la vez. Era imposible. Ese hombre amable, impecable, que la había salvado de la tormenta, ahora era un criminal buscado. ¿Qué clase de trampa había caído en aquella vez? Más adelante, otro policía reconoció a Renata y susurró entre dientes: «La mujer de la casa de los Mendoza». Sabía que había problemas, pero nunca imaginamos algo así. Renata se quedó helada. Su mente intentaba juntar piezas que no encajaban. ¿Quién era ese Diego realmente? ¿Qué tenía que ver con los Mendoza? ¿Y por qué esconder tanta oscuridad detrás de esa sonrisa y ese lujo? Diego gritó intentando explicarse, pero el frío y la lluvia los envolvieron como una prisión. Renata soltó a Lía, que despertó sobresaltada, llorando otra vez con miedo. En ese instante, un vecino que había observado todo desde su ventana gritó enojado: «No se metan en problemas que no les corresponden. Esos Mendoza solo traen desgracia». La voz de la multitud empezó a aumentar, murmurando palabras que calaban más profundo que el agua gélida que les empapaba la piel. Renata miró a Diego. Esa mezcla intensa de decepción, miedo y algo que todavía no entendía. ¿Amor? ¿Traición? Su cuerpo temblaba de pies a cabeza. La tormenta seguía rugiendo, pero ahora había un estruendo aún mayor dentro de ella. Aquel hombre que parecía un ángel era en realidad parte de un mundo oscuro del que Renata no sabía nada, y que podría arrastrarla a un abismo más peligroso de lo que imaginaba. Justo cuando un policía le puso las esposas a Diego, él se volvió hacia Renata, con la voz quebrada: «No confíes en nadie, especialmente en mí». La lluvia caía con fuerza mientras el auto se alejaba, dejando atrás más preguntas que respuestas. Y un futuro al filo de una verdad brutal que nadie estaba preparado para enfrentar. La lluvia no daba tregua, los charcos crecían, y las luces intermitentes de las patrullas parecían como fantasmas danzando en la oscuridad. Renata sentía el frío clavándose hasta los huesos. Pero era el golpe en el pecho lo que le quemaba más. Diego estaba esposado, rígido, con esas pupilas que ya no brillaban, solo se hundían en un abismo de miedo y rabia. Su mirada se clavó en la de Renata. «No confíes en nadie», repitió, justo antes de que lo separaran y se lo llevaran en el con. «Ese tipo es un villano, se lo merece». Renata se agachó, cubriendo a Lía en sus brazos. Los sollozos de la niña rompían la tormenta. «¿Qué hago ahora?», pensaba. Su mundo explotaba en 1000 pedazos. De pronto un estruendo seco sacudió el aire. Un disparo, pero no un disparo cualquiera, sino varios que retumbaron demasiado cerca. Gritos, carreras, confusión. La gente se dispersaba buscando refugio. Renata apretó a Lía, intentando protegerla mientras los policías corrían hacia el sonido. Entonces vio algo que la dejó sin aliento. Un hombre salió disparado de la penumbra, con una chaqueta negra y un rostro que le resultaba inexplicablemente familiar. Era Marcos. «¡Renata!», gritó Marcos, su voz un látigo cortando la lluvia. «¡Corre!». Ella abrió los ojos como platos.
Marcos, el hombre que juró destrozarla, estaba allí, entre la multitud y el caos, tal vez para hacerla pagar. Pero lo improbable era que no llevaba armas visibles. Más bien, estaba desesperado, temblando, con la mirada quebrada, como si estuviera huyendo de algo peor. Antes de que ella pudiera reaccionar, otro disparo, y esta vez la bala no fue al aire. Una figura detrás de Marcos cayó al suelo, levantando un grito que parecía desgarrar el alma. «¡Eso no es todo!», gruñó un oficial mientras varios se lanzaban en persecución. Renata sintió que el mundo giraba, las piezas se destrozaban en 1000 fragmentos que no encajaban. ¿Qué hacía Marcos ahí, en medio de ese desastre? ¿Y qué tenía que ver con Diego? La verdad comenzaba a esconder algo demasiado oscuro. Con las piernas debilitadas, Renata apoyó la cabeza contra el capó de un auto estacionado, el cuerpo temblando de terror, frío y una furia que le quemaba las entrañas. Su corazón latía tan fuerte que temía que se le saliera. De repente, su teléfono vibró. Temblando, lo sacó del bolsillo y leyó un mensaje que le heló la sangre. «No creas en Diego. Él no es el villano que parece. Mira lo que hay detrás del caso Mendoza. No está segura. Atenta. M». Renata levantó la vista, buscando a Marcos entre la gente, pero él ya había desaparecido, dejando solo ecos, sombra y amenazas en el aire. Sintió un nudo en la garganta. Si la ayuda de Diego era otra mentira y el regreso de Marcos no era casualidad, entonces, ¿qué demonios estaba pasando? El viento trajo susurros de la multitud. ¿Sabías que Diego nunca fue inocente? ¿Que todo fue un plan para atrapar a los Mendoza de arriba? Renata, siempre envuelta en problemas. Un destello de luz se reflejó en una placa olvidada en el suelo, borroso por la lluvia. Renata se agachó, recogió la placa y leyó con los ojos abiertos de par en par. Agente Marcos Salazar. La hija de Renata lloraba, y sus propias lágrimas se mezclaban con la tormenta. Pero ahora había una verdad tan retorcida que ni ella misma sabía dónde estaba el peligro o quién era el verdadero enemigo. Porque justo cuando pensaba que todo era claro, que Diego era la cara del mal, estaba a punto de descubrir que el infierno siempre tiene más una entrada secreta. Y ella estaba justo en medio de ella, sin mapa, sin guía y sin vuelta atrás. ¿Quién protegía a quién? ¿Quién mentía? ¿Y cuál era la verdadera historia detrás de los Mendoza? La noche apenas comenzaba. Y lo peor, Renata lo intuía con el alma rota, es que todo eso solo había sido el principio. Renata miraba la chaqueta negra de Marcos desaparecer entre la multitud, su corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a estallar. El mensaje en el teléfono ardía en sus manos, como si quemara la verdad que nunca había querido enfrentar. Afuera, la lluvia seguía cayendo, cada gota un latigazo frío, mientras el murmullo de la gente giraba alrededor como un torbellino de acusaciones y miedo. Entonces, algo cambió de golpe. Un ruido seco, un choque brutal que vino de la nada. La gente gritó, se dispersó, y Renata sintió que la tierra se abría bajo sus pies. Algo había explotado en el lugar del accidente. Un fuego naranja y vivo saltó entre los escombros, iluminando rostros llenos de terror. Renata apretó a Lía contra su pecho, como si pudiera fundirlas en una sola sombra para protegerla. Pero el caos estaba lejos de terminar. Del humo emergió alguien, tambaleándose. Era Diego, o eso parecía. Su cuerpo estaba roto, cubierto de polvo y sangre, con los ojos abiertos de par en par, vacíos, como si su alma se hubiera desconectado. Pero lo peor no era eso. De repente, su mano tembló, y en ella, Natalia vio un arma. No un arma cualquiera, sino una pistola, fría y oscura, que apuntaba hacia ella. «No, por favor». La voz de Renata temblaba entre sus sollozos. «Diego, no». Pero Diego no escuchaba, o no quería. La multitud abrió espacio lentamente, mirándolo con horror, como si el mismo infierno hubiera encarnado sobre el asfalto mojado. «¡Detente!», gritó un policía. «Suelta el arma
Y entonces, en un segundo que pareció eterno, Diego disparó. Todo se volvió caos otra vez. Gritos, carreras, un cuerpo que cayó al suelo con un golpe sordo y terrible. Renata se quedó paralizada, con Lía llorando en sus brazos, intentando entender lo imposible. El hombre que había salvado su noche acababa de disparar a un policía, a un agente que segundos antes había puesto sus esposas. Las sirenas se acercaban rápido, pero el giro no terminó ahí. Entonces, con una voz ahogada y quebrada, dio un paso hacia adelante una mujer que nadie esperaba ver. «¡Basta!», gritó ella con los ojos brillando en la lluvia. «Renata, mira esto». De su bolso sacó un pasaporte. La lanzó al suelo frente a Renata. Había una foto, un nombre, y no era Diego Mendoza, era Renata. Renata cayó de rodillas, sintiendo que el mundo daba vueltas. La mujer seguía. «Renata, todo ha sido un juego para ti desde el principio, ¿no? Usaste a Diego, la tragedia, e incluso a tu hija». Los susurros crecieron, mezclados con incredulidad y odio. «¿Eres una impostora? ¿Una estafadora?». Lía gimió confundida, mientras Renata trataba de juntar las piezas. Pero lo que más dolía no era la lluvia ni el frío, era esa traición invisible, esa sombra que empezaba a perseguirla desde adentro. Encima del pasaporte, alguien había escrito con tinta negra y torpe, casi burlona: «Renata Salazar, la verdadera criminal detrás del caso Mendoza». El silencio se apoderó del lugar. Los policías miraban a Renata y luego a Diego, que seguía con el arma temblando en la mano. «¿Qué es esto?», gritó ella, sin poder controlar el temblor. «No puede ser». Antes de que pudiera levantarse, otro disparo partió el aire. Esta vez rozó el suelo a su lado, y todos se agacharon. Pero cuando Renata levantó la vista, vio a Marcos de nuevo, saliendo de las sombras con lágrimas y rabia mezcladas. «Renata, ya es muy tarde», exclamó Marcos. «Los Mendoza nunca existieron. Todo esto fue para atraparte a ti». El frío le mordió la piel, mientras las palabras caían como cuchillos. Renata temblaba, la hija lloraba, y en el fondo del charco, frente a ellos, la luz de las patrullas giraba sin parar, como si quisieran borrar no solo la escena, sino la verdad misma. ¿Quién era el verdadero monstruo? ¿La salvación o la condena? ¿Lo que creía real o la peor mentira de su vida? Renata pestañeó con el pecho apretado y pensó que esa noche no terminaría nunca, que estaba perdida en mitad de un juego oscuro que ni siquiera sabía cómo empezó, ni cómo iba a terminar. Renata miraba el rostro de Marcos salir de la oscuridad, las palabras retumbando en su pecho como un golpe seco. «Los Mendoza nunca existieron. Todo fue para atraparte a ti». La lluvia seguía cayendo, fría y constante, y parecía pesar más que nunca. Lía sollozaba en sus brazos, sus pequeñas manos apretadas contra la ropa mojada de su madre. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Las sirenas parpadeaban, las hojas caían, y el frío calaba hasta los huesos. Entonces, algo extraño sucedió, algo que nadie esperaba. Un destello fulminante rompió la escena. En medio del fuego naranja que chispeaba entre los escombros, se vio una figura encorvada. No era Diego, ni Marcos, era alguien más, alguien que hasta ahora parecía invisible para todos. Un hombre con chaqueta desgastada y mirada quebrada, con manos temblorosas que alzaban algo que parecía una pequeña caja metálica. La multitud se apartó, temerosa, pero Renata solo pudo parpadear mientras veía ese objeto abrirse lentamente. Y ahí, bajo la lluvia que no perdonaba, lo que apareció fue una foto en blanco y negro. Una foto vieja, arrugada en las esquinas, con dos personas, una joven Renata y un niño pequeño con esa misma mirada profunda que había en Diego. Renata sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Esa no podía ser solo una imagen. Había algo más, un secreto que traicionaba todo lo que creía saber. De repente el hombre habló, con voz ronca y rota. «La verdad es que ustedes tres no son lo que creen. No solo están unidos por la desgracia, son familia, y todo esto fue fabricado
para esconder un crimen peor. Renata parpadeó confusa. Llevaba días, meses, atrapada en mentiras y medias verdades, amarradas por esas mismas palabras que siempre quiso rechazar. Pero ahora, la verdad golpeaba su cuerpo con la fuerza de un huracán. Marcos, la oscuridad, Diego. Sus ojos se cruzaron con la mirada de ese extraño, que agregó con amargura: Renata, ese niño en la foto, Diego, nunca fue quien creíste. Él es tu hermano, y tú eres la verdadera culpable. El murmullo se hizo grito, la gente retrocedía incrédula, mientras Lía lloraba más fuerte. Los sollozos hacían eco en la tormenta. Renata sintió que su corazón saltaba del pecho, un nudo encendiendo fuego en su garganta. Ella, culpable, no podía creerlo, pero el hombre siguió. La orden falsa, las acusaciones, el juego de los Mendoza, todo una cortina. La verdad es que hace años hubo un accidente, una tragedia que tú ayudaste a esconder, y ahora han querido empujarte al abismo para proteger a otros. Tu pasado no es una víctima indefensa, eres su sombra. Renata sintió las lágrimas mezclarse con la lluvia. Su cuerpo temblaba como nunca antes, atrapada entre el miedo y la confusión más profunda. Marcos se acercó lentamente, y en un susurro que atravesó el ruido, dijo: necesitas recordar, Renata. Necesitas entender quién eres realmente. Porque lo que viene no será solo un juicio, será una lucha por tu alma. Y en ese instante, un último mensaje apareció en la pantalla del celular en su mano, iluminando su rostro con un resplandor frío. No hay hermanos, no hay víctimas, solo nosotros. Tú, yo y lo que pasó. No huyas más. Renata lo leyó una y otra vez, incapaz de apartar la mirada. La tormenta se volvió un grito frenético en su interior. La verdad, esa que creía buscar, ahora la arrastraba a un abismo peor que la noche de lluvia. ¿En quién confiar? ¿Quién la protegía y quién la traicionaba? Porque la familia que esperaba era una mentira, y la mentira un enemigo aún más oscuro. Mientras la multitud empezaba a dispersarse, Renata supo que no había vuelta atrás. En el fondo, la única certeza era que todo, absolutamente todo, acababa de cambiar. Y esta vez, Renata no solo estaba sola contra la tormenta, estaba sola contra sí misma. La multitud comenzaba a dispersarse lentamente, con los murmullos cortando el aire como cuchillos. Renata seguía de rodillas, lágrimas rodando por su cara empapada, el mensaje en el celular clavado en su memoria. Todo había explotado, su mundo en pedazos desordenados y brillantes, como un vaso roto pisoteado por la tormenta. Lía, dormida y agotada, seguía aferrada a su pecho, como si eso la anclara a algo real entre tanta locura. Fue entonces cuando la tierra pareció temblar bajo sus pies. Un estruendo seco y brutal vino de la nada. Todos se giraron hacia el lugar de donde venía el ruido. Un helicóptero apareció, iluminando a la gente con su luz cruda y oscilante, y detrás de él una sombra oscura descendía rápido, tan rápido. Renata apenas tuvo tiempo para reaccionar cuando un hombre alto, con uniforme militar impecable y rostro rígido como una piedra, bajó solo. ¡Alto!, gritó, su voz atravesando la lluvia y el caos. Esto está bajo custodia federal ahora. La gente se quedó muda, desconcertada, apartándose lentamente. Un silencio frío cayó como un ataúd entre ellos. Renata parpadeó confundida. Antes de que pudiera hablar, el hombre de uniforme alzó una carpeta, abriéndola con cuidado. En su mano, entre papeles amarillentos, estaba una foto familiar. No cualquiera. Era una imagen que mostraba a una Renata joven, pero con algo que le cortó el alma. Estaba junto a Diego, sí, pero también junto a Marcos, y otro hombre, un hombre desconocido, pero con los mismos ojos intensos que tenía ella. Renata Salazar, dijo el agente con voz grave, señalándola. ¿Sabes quién es este hombre? Tu padre biológico, el hombre que todos creían muerto hace años, desaparecido bajo sospechas de crimen organizado. La lluvia pareció helar el aire, y el mundo se detuvo un momento. Renata sintió la garganta quemar, un nudo que la aplastaba. Su corazón latía con furia y miedo. Pero eso no es todo,
continuó la gente. La verdad que te han dicho no es la verdad completa. Diego y Marcos son tus hermanos, sí, pero también guardianes de un secreto oscuro. Renata miró hacia abajo, buscando fuerza en las lágrimas y el llanto callado de Lía. El agente respiró profundo y dejó la bomba caer. Renata, tú, eres la jefa de una red criminal que ha operado bajo las sombras durante años. Todo este juego, esta historia de inocencia, fue para mantenerte protegida. El nudo en el pecho le explotó. ¿Cómo? ¿Ella? La madre desesperada que solo había querido sobrevivir y cuidar a su hija. ¿Qué dices? Logró articular, con la voz quebrada. Eso no puede ser. Los documentos, los nombres falsos, las órdenes, todo apunta a ti. La verdaderamente maestra detrás del caso Mendoza eres tú. Y lo peor es que has olvidado quién eras. Porque Renata, la mujer que crees, es solo una sombra creada para esconder la verdad. Las lágrimas de Renata se mezclaron con la lluvia. Su cuerpo temblaba y la multitud observaba, boquiabierta, sin entender nada, pero sintiendo el terror crecer. El agente sacó otro papel, esta vez una carta suicida con su firma, fechada hace casi una década. Una Renata muy joven confesaba crímenes que ella no recordaba. Palabras escritas con desesperación, calculadas y llenas de rencor. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Marcos apareció corriendo hacia ella, desesperado y confundido, pero cuando Renata lo miró, vio algo que la heló. Sus ojos estaban llenos de miedo, pero no por ella. Miraba a Diego. Y entonces Diego, que había estado paralizado junto a la camioneta, dio un paso adelante. «No es ella», su voz tembló. «Yo soy Renata». Un murmullo escalofriante recorrió la multitud. «¿Qué dices?». La pregunta salió cortante de labios secos. Diego se quitó la chaqueta, revelando un vestido. Una mujer, en el cuerpo de un hombre, al borde de romperse. «Yo soy Renata Salazar. Yo soy la que debería estar aquí, no ella». Las piezas estallaron en 1000 preguntas sin respuesta. Entonces, ¿quién era la mujer llorando con Lía en brazos? ¿Qué verdad estaba a punto de estallar como un cañón a plena noche? El fuego de la tormenta se apagó para dar paso al incendio más oscuro. Renata sintió que el suelo dentro suyo se partía. Y justo cuando quiso gritar, la lluvia golpeó con más fuerza, como si el cielo mismo quisiera enterrar más secretos aún. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Quién sobrevivirá cuando la verdad te destroza y te enfrenta con la peor mentira de tu vida? Y ahí, bajo la lluvia, en medio del caos y las miradas aterradas, Renata supo que todo había cambiado para siempre. La lluvia seguía golpeando fuerte, como si quisiera borrar todo rastro de aquella noche maldita. Renata seguía en el suelo, temblando, con Lía dormida a su lado. El murmullo de la multitud se había disipado un poco, pero el frío en su pecho era imposible de ignorar. La verdad, esa palabra hueca, pesaba más que todas las botas que caían del cielo. De repente, el helicóptero cortó el silencio con su estruendo brutal, obligando a todos a apartarse. El agente de uniforme mantenía aquella carpeta abierta, señalando fotos, hablando con voz de bomba, y Renata solo sentía su mundo deshacerse a cada palabra. Cuando pensaba que nada podía ser peor, un ruido seco atrás la hizo girar. Era un disparo. Así, directo, sin aviso. Los ojos de todos se clavaron en la fuente del estrépito. Un hombre cayó de repente. Desde lo alto de un edificio vecino. Se desplomó entre la gente como una muñeca rota, el impacto resonando con un golpe seco que hizo temblar el suelo. El caos estalló otra vez. Gritos, órdenes, gente corriendo a buscar refugio. Pero en medio de esa confusión, Renata sintió algo crudo. El teléfono vibraba en su mano. Lo tomó temblando y leyó el mensaje que volvió a congelar su sangre. «No eres Renata, nunca lo fuiste. Mira detrás de ti». Levantó la vista, obligándose a mirar el edificio del que había caído aquel hombre. Allí, entre sombras, una figura se recortaba firme, casi etérea bajo la luz intermitente del helicóptero. «No puede ser», murmuró, pero su voz se perdió en el viento. Una mano helada le tocó el hombro. Era Diego,
o al menos la persona que dijo ser Diego, con esos ojos oscuros y una expresión que mezcla furia y desesperación. «Corre», dijo con voz áspera. «Ella no quiere que descubras la verdad». Renata quiso preguntar, pero antes siquiera de abrir la boca, la figura en la sombra dio un paso adelante. Era una mujer, y no cualquier mujer. Era ella, exactamente igual, pero distinta. Más dura, más fría, con una sonrisa que cortaba el aire como un cuchillo. «El verdadero problema eres tú», dijo la doble, su voz resonando como un eco aterrador. «No hay nadie más aquí que una mentira larga demasiado tiempo». Renata retrocedió, paralizada. La mujer que se hacía pasar por ella tenía en la mano un objeto brillante. Lo levantó lentamente. Era un espejo. Renata, atrapada entre el recuerdo y el presente, vio dentro de aquel reflejo de un rostro que no reconocía. No era el suyo. «Esto no es un juego», dijo la doble, y la lluvia pareció arremeter con más fuerza. «Soy lo que tú decidiste olvidar, la sombra que abandonaste para vivir esta mentira». Un grito desgarrado salió de los labios de Renata cuando de repente escuchó algo más. Detrás de ella, Lía empezó a llorar, pero no era un llanto común. Era un llanto desesperado que parecía salir de otro cuerpo, de otro tiempo. Renata se giró y se encontró con Diego, pero ahora su rostro cambiaba, deformándose como si fuera un espejo roto. Sus ojos se volvieron negros, infinitos, y entonces dijo algo que la congeló de golpe. «No somos dos, no somos tres, solo soy yo, la única que queda, y te he esperado toda la vida». El corazón de Renata se explotó en el pecho. El espejo se rompió en 1000 pedazos, y con él, el suelo bajo sus pies parecía desplomarse. El silencio que siguió fue demoledor. La multitud no sabía qué hacer. Las policías se miraban confundidas, y Renata supo, con brutal certeza, que no había una sola verdad esa noche. Porque en realidad, ella no estaba sola. No era Renata. O no solo era eso. Era parte de algo más oscuro, tan retorcido que ni siquiera podía nombrarlo. Y mientras la tormenta arreciaba, la mujer en la sombra avanzó, lenta, sin prisa, con una sonrisa tan fría que parecía absorber la propia luz. «Bienvenida a la verdad», dijo con voz firme. Y Renata supo que ahora no solo tenía que luchar contra su pasado, sino contra ella misma, porque la mayor traición estaba dentro. La noche acababa de comenzar, pero la tormenta interior ya no tendría fin. El aire se volvió más denso, la lluvia pegaba con furia, y la multitud se había hecho un murmullo casi sin vida, como el suspiro de un cuerpo que se rinde. Renata seguía paralizada, con el corazón desbocado, el reflejo en pedazos del espejo partiéndose a sus pies. La mujer que la había encarado, esa doble fría y cruel, avanzaba sin prisa, como si el mundo estuviera en sus manos y ella lo hubiese roto. De pronto, en medio de esa tormenta de luces y confusión, un grito desgarrador cortó la escena. Un niño, una voz que no pertenecía a nadie más que a Lía. Giró la cabeza, queriendo soltarse de todo ese peso, pero antes de poder moverse, la figura detrás de ella desapareció, como si se hubiese disuelto en la lluvia. El corazón le latió tan fuerte que sintió que explotaba. Fue entonces que el teléfono vibró otra vez, y cuando lo sostuvo para leer, un mensaje nuevo y brutal apareció. «Renata, no eres quien crees. Mira frente a ti ahora». Temblando levantó la vista. El que debía ser Diego, el que tantas veces la había salvado y traicionado, se puso delante. Su mirada era otra, no la de un hombre roto, ni la de un salvador. Ahora tenía un brillo frío, cortante. «Renata», dijo despacio con voz que no reconoció, «hay algo que debes saber. Todo esto, toda esta mentira, fue para proteger a la que tienes frente a ti». Antes de entender, la mujer que había estado haciéndole frente, la doble, bajó la capucha. Su cabello brilló con el agua, y no era ella. No era ninguna otra que Renata misma,
Dos Renatas, dos miradas idénticas pero con un fuego distinto. Pero el verdadero golpe vino de donde menos lo esperaba. El Diego que estaba frente a ellas no era Diego. Alzó un brazo y con un movimiento rápido quitó la máscara que llevaba. Era Renata. Otra Renata. El silencio fue instantáneo. La gente se quedó sin aliento. Dos Renatas. La original, la que estaba en el suelo con Lía, la miró paralizada. La otra sonrió, pero sus ojos eran extraños, oscuros y fríos. Sí, dijo. La que siempre creíste ser no existió nunca. Yo soy la verdadera Renata Salazar, la que desapareció hace años, la que se perdió en este infierno que llaman vida. La tormenta golpeaba como nunca, pero el golpe más fuerte estaba dentro de ella. La Renata de verdad, la que estaba frente a ella, se agachó lentamente. Tomó a Lía como si fuera un trofeo o una prueba y la sostuvo firme. ¿Quieres saber quién eres?, susurró. No eres una víctima. Nunca lo fuiste. Pero tampoco eres yo. Somos dos almas divididas por una traición más grande que cualquiera de las que has enfrentado. Renata sintió que el suelo se quebraba bajo sus pies. Cada palabra dolía como una puñalada que abría viejas heridas. La multitud, muda y en shock, apenas podía creerlo. ¿Por qué?, balbuceó, mientras sus piernas flaqueaban. ¿Por qué mentir? ¿Por qué destruir lo único que tenía? La otra Renata, con una calma que daba miedo, respondió. Porque tú olvidaste. Yo nunca pude olvidar, y ahora estamos aquí para pagar por eso. Y en un instante que parecía congelar el tiempo, la doble Renata sacó un sobre del bolsillo, arrugado y manchado. Esto, dijo alzando el sobre, es la verdad que te negaste a ver, el nombre de tu hija verdadera. No la que tienes en brazos. Tu hija está muerta. Las lágrimas de la Renata del suelo explotaron en llanto seco. Lía comenzó a llorar, pero con un llanto distinto, desgarrado como el eco de otra realidad. El mundo se volvió un caos silencioso. La gente susurraba. Algunos se tapaban la boca, otros miraban con horror. ¿Qué significa esto? Quería gritar, pero la voz se le murió en la garganta. La doble Renata arrojó el sobre al suelo y dio un paso atrás. La niña que tienes no es tu hija, nunca lo fue. Alguien te la entregó para sellar un pacto que ni siquiera imaginaste, porque el verdadero enemigo no está afuera, sino dentro. El corazón de Renata se congeló. El frío en el pecho subió hasta la cabeza. Todo se derrumbaba. Un puzzle con piezas que no encajaban y que jamás pudieron encajar. Y mientras la tormenta rugía fuera, una pregunta horrenda y terrible se grabó en su mente. ¿Quién era la niña que abrazaba? ¿Y quién había sido ella realmente? El cielo se abrió un segundo, y un trueno lejano pareció aplastar la verdad y el futuro en un solo estruendo. Todo estaba cambiado, para siempre. El sobre cayó al suelo y se abrió lento, como si el tiempo se hubiera detenido un instante para que Renata pudiera leerlo sin escaparse. Un nombre, una fecha, una dirección y una frase simple que le rompió los huesos. Ella no es tu hija. El ruido de la tormenta, el grito de Lía, los murmullos lejanos. Todo se volvió un fondo opaco para el volcán que explotaba dentro de Renata. Su pecho dolía, la garganta se cerraba y las lágrimas la quemaban más que el agua fría que la empapaba. De repente, un silencio cortante se apoderó del lugar. La mujer que sostenía a Lía levantó la cabeza y entonces fue imposible no verlo. Desde una esquina cubierta de sombras, una figura emergió. No caminó. Más bien flotó hacia ellos con pasos que no hacían ruido. Renata parpadeó, incrédula. ¿Quién eres? Su voz temblaba, casi un susurro arrastrado por el viento. La figura detuvo su avance. La luz del helicóptero iluminó su rostro. Era Lía, pero no la Lía pequeña que Renata conocía. Era la misma cara frecuente en sus sueños rotos pero adulta, con ojos que viejos tormentos podían haber esculpido. Su mirada era fría, oscura y sin una pizca de inocencia. «Mamá», dijo Lía, con una voz extraña, metálica. «No te preocupes por mí. Nunca fui tu hija.
Renata sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La niña en sus brazos se aferraba a ella sin entender, llorando sin saber qué pasaba. Pero la que hablaba no era ese ser pequeño y frágil, era algo más, algo que solo podía describirse como un eco distorsionado, un fantasma traicionero de la sangre y la mentira. «Te mentí», continuó Lía. «Soy la que te pusieron para que olvidaras todo, la falsa, la sombra que te siguió a cada paso». El aire cambió. Más frío, más pesado. La lluvia pareció encogerse, apagando el ruido por un instante. Renata quiso gritar, pero la voz se le perdió. Solo pudo abrazar a la niña que temblaba, mientras la otra Lía avanzaba con paso firme. «Ahora entenderás la verdad que se ocultó detrás de tu dolor», susurró mientras su figura se volvía translúcida. La red no era criminal, no tú la jefa. Fuiste la marioneta, la pieza falsa en un juego más grande. La doble Lía levantó la mano y el sobre que había rodado quedó atrapado en su palma invisible. «Tu hija que tienes ahí, esa pequeña, también es un error. La verdadera es esta», dijo, mostrando la imagen en el papel. «Una niña que murió hace años, justo antes de que te cambien la vida para siempre». La tormenta volvió con fuerza justo en ese momento, diluyendo la imagen de Lía en la noche gris, como si no hubiera existido. Un grito de Renata rompió el aire, llanto y furia mezclados. «No, eso no puede ser verdad». Pero nadie respondió. La multitud estaba congelada, incapaz de entender lo que acababa de pasar. Y entonces, el inesperado giro vino brutal, casi imposible de creer. Un hombre de traje oscuro, con gafas opacas y una sonrisa tensa, salió de entre la gente. Caminó directo hacia ellas. Con un movimiento rápido, abrió una caja que llevaba consigo y sacó una pequeña grabadora. «Renata Salazar», dijo con voz firme. «Todo lo que has visto, todo lo que han dicho, fue creado para protegerte de ti misma». La miró fijamente y presionó el botón. De la grabadora salió una voz clara, femenina, que cortó el silencio. «Renata, si estás escuchando esto, significa que escondí la verdad demasiado tiempo. No eres quien crees, ni tu hija. Somos experimentos, no de la vida, sino de alguien jugando con la realidad». El corazón de Renata latía tan fuerte que creía oírlo en cada gota de lluvia. El hombre continuó. «Tú y Lía son parte de un proyecto secreto, una simulación que se cayó. Todo el drama, los Mendoza, Marcos, Diego, el accidente, las mentiras, son fragmentos de una historia fabricada para mantenerte en una realidad paralela. La niña que tienes en brazos es un implante, un recuerdo implantado en un cuerpo real». Renata se desplomó, temblando, con la mirada perdida. El hombre dejó caer más documentos, fotos, pruebas. «Renata, estás viviendo en un mundo construido. Tu pasado real está borrado o nunca existió. Y la persona que creíste era tu yo real. Era un patrón programado». Lía despertó, mirando alrededor confusa. La lluvia parecía caer más pesado, como si la misma tormenta llorara con ella. Desde las sombras una voz susurró. «¿Quién es real entonces? ¿La que recuerdas o la que te crearon?». Renata sintió que se rompía en pedazos. Miró sus manos, las de Lía, el rostro ansioso de la mujer que había estado abrazándola. Y supo que la pesadilla recién comenzaba, porque la pregunta que la perseguiría siempre sería esta: ¿quién era ella realmente cuando todo, hasta su dolor, era mentira? La lluvia seguía golpeando sin piedad, como un tambor pesado y constante. Renata estaba arrodillada, temblando, con Lía apretada contra el pecho, sintiendo cómo el miedo le aplastaba el corazón. Todo a su alrededor era humo, voces que gritaban y un frío que calaba hasta los huesos. Miró a su lado y vio la figura del hombre de traje, el que había soltado esa grabación, desaparecer entre la multitud, dejando atrás papeles tireteados, la tormenta y un silencio pesado. Pensó que la pesadilla no podía ser peor. Pero entonces el imposiblemente real
Sucedió. Del humo emergió otra Lía. No la niña que ella abrazaba, sino la adulta, la mirada vacía y la sonrisa que cortaba el aire. Caminó derecho hacia ella, y entre la confusión y el dolor, Renata entendió la verdad que les había estado esquivando. «No soy la que crees», dijo la voz metálica, «ni tu hija, ni siquiera soy humana». El aire se redujo a un latido acelerado, un corazón que gritaba en un cuerpo que olvidó cómo moverse. Renata quiso gritar, quiso correr, pero la escena giraba demasiado rápido. En ese instante, el Dievi, que parecía débil y roto, se acercó con pasos firmes. «Esto termina aquí», murmuró con voz firme. «Aunque no entiendas nada, debes saber. Nos están usando, a todos». Un disparo lejano, uno solo, cortó el susurro del motor de la tormenta. El murmullo de la gente se transformó en un grito ahogado. Renata levantó la vista, y por un segundo, la tormenta pareció soltarse por completo. La lluvia se volvió ligera, el frío se fue apagando. Sintió, por primera vez en mucho tiempo, un hilo de esperanza. No estaba sola. Pero la pregunta seguía latiendo, fría, punzante. ¿Quién era ella realmente? ¿La madre que lloraba o la sombra que la encaraba? ¿Quién protegía a quién? Y sobre todo, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para recuperar la verdad o enterrarla para siempre? Renata apretó fuerte los ojos, mientras la lluvia la envolvía, y supo que no había respuestas fáciles, solo un camino: seguir luchando. Y aunque la tormenta afuera no paraba, la que llevaba dentro era mucho más fuerte. ¡Alto ahí! Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte ningún giro, ninguna historia, ningún secreto que se viene. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Aplasta el botón de like ahora para alimentar al algoritmo y que este canal siga trayéndote historias que te vuelan la cabeza. No esperes ni un segundo más para inundar la sección de comentarios con tus reacciones, teorías y hasta tus gritos. ¿Qué piensas de este final? Quiero leerte. Y no olvides compartir este video al instante con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Solo los verdaderos fans saben lo que significa apoyar el canal con estas acciones. Tú puedes ser uno de ellos.